Muy buenas tardes. De nuevo, un placer para mí y para la Universidad Fidelitas recibirles a ustedes en esta nueva charla de celebración de nuestro 40 aniversario. Les habla Luis Diego Bolaños, yo soy el decano de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad y de verdad les doy la bienvenida a esta charla de innovación, como hemos estado haciendo esta semana y vamos a seguir haciéndolo inclusive la semana entrante en varias charlas con personas de verdad expertas en el tema de la innovación y de la transformación digital. Y hoy entonces queremos darle la bienvenida a una persona muy especial para nosotros. Queremos recibir en esta sesión a una persona muy importante para nuestro país, para la academia, para muchas facetas y muchas áreas de nuestra realidad nacional en donde ha ejercido con capacidad, con sabiduría. Y de verdad entonces quiero recibir al doctor Marcelo Jenkins Corona. Es un placer recibirle, el doctor Marcelo, el doctor Jenkins obtuvo un bachillerato en computación en la Universidad de Costa Rica y luego de eso viajó a la Universidad de Delaware en los Estados Unidos, donde obtuvo una maestría y un doctorado también en las áreas de la ingeniería de sistemas, de las ciencias de la computación. Entonces, una persona realmente formada en esta área de la comunicación, de la computación, de la informática, y eso lo ha llevado a ser durante 35 años ya docente de la Universidad de Costa Rica, tanto en grado como en posgrado. En este momento es un profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica y también dirige el Centro de Investigación Tecnológica de la Información y la Comunicación. También don Marcelo sirvió a nuestro país como ministro de Ciencia y Tecnología y en su formación también lo ha llevado a ser investigador también y es algo que decirlo realmente cuesta imaginarlo. Decirlo es fácil, imaginarlo es más difícil. Lleva más de 100 artículos publicados. Entonces imagínense el aporte que el doctor Jenkins ha tenido, que lo llevó inclusive a ser el ganador del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces imagínense de verdad la calidad de nuestro invitado de hoy, doctor Jenkins. De verdad le damos la bienvenida. Está usted en su casa y le escuchamos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a toda la gente que está conectada escuchando la charla. Gracias por venir. Gracias a Luis Diego, al señor decano, por la invitación y a la Universidad Fidelitas para poder dar esta charla. Y quisiera pues serlo lo más alegre posible y ameno. Tengo una presentación y entonces quisiera pasar por la presentación y al final pues atender cualquier pregunta. Luis Diego, ¿me decís si por fin se está viendo ahí la presentación? Me parece que sí, ¿verdad? Ok. Si es así, entonces continúo. Sí, señor, perfectamente. Gracias. Ok. La titulé Innovación y Tecnología y lo que quiero hacer es un repaso de cuál es la situación de Costa Rica con respecto a la parte de innovación, cómo nos comparamos con el resto del mundo en la parte de innovación y qué tiene que ver la tecnología con fomentar la innovación a nivel nacional, para después terminar con algunas conclusiones al respecto. Resulta que en la innovación, tal y como lo define la OECD, que ya prácticamente somos miembros de esa organización, ellos tienen una cosa que se llama el Manual de Oslo, publicado en el año 2005, y ahí dan una definición muy concisa, muy clara de lo que es innovación, y básicamente lo definen en 4 dimensiones. Dice que, según la OECD, la innovación es la implementación de un producto o proceso nuevo o significativamente mejorado. Un nuevo teléfono celular, por ejemplo. Puede ser también un nuevo método de mercadeo, como inventó Apple cuando sacó el App Store.
o cuando sacó el iPod, que lo que hizo fue mercadear la música de una manera diferente. Eso es innovación. Puede ser también un nuevo método organizacional de prácticas de negocio, por ejemplo. Ahí cabe también la innovación social, cuando estamos hablando de instituciones públicas o instituciones gubernamentales. Y puede ser también un esquema organizacional o de relaciones externas o de algo, relaciones con, por ejemplo, con los clientes, relaciones con los proveedores, que puede ser innovador desde el punto de vista de los negocios. Entonces, una innovación generalmente se identifica con la primera, un producto, un proceso nuevo. Pero también tiene que ver con las otras tres, ¿verdad? Un método de mercadeo, un método organizacional o algún esquema organizacional. Y todo eso puede llevar a causar una gran cantidad de innovación en el mercado, tanto nacional como internacional. Ahora, resulta que en el siglo XXI, la prosperidad de los países está muy ligada a qué tan innovadores son. Y eso es una clave para un país como Costa Rica, especialmente uno que es un país de renta media y que es un país pequeño. Ejemplos de estos hay muchos. Quizás los más representativos, y los listo aquí por alguna razón, son Israel, Corea del Sur y Singapur. Porque son países que hace 50 o 60 años no existían o no eran países independientes, como era el caso de Singapur, o venían saliendo de una terrible guerra, como fue Corea en los años 50, el país totalmente destruido, o eran una nación completamente nueva como Israel, que nació en el año 48. Y hoy esos tres países, Israel y Singapur, con una población similar a la de Costa Rica, un poquito más grande Israel, con 8 millones, un territorio considerablemente más pequeño que el nuestro, han logrado tener grandes niveles de innovación. Y ahorita vamos a ver algunos números. Y en el caso de Corea del Sur, que es un país, sí, unas 10 veces Costa Rica, es 2 veces el territorio nuestro, pero es 10 veces la población. Es un caso de un país de tamaño medio que también ha salido de la pobreza gracias a la inversión que ha hecho en innovación. Lo que sí es cierto es que hoy en día, sin inversión en investigación y desarrollo, no es posible innovar. Y ahorita vamos a ver que la clave es, en parte, no es la única, pero es necesario, es la cantidad de dinero, de recursos, de capital y recurso humano que se invierte en innovación. Ahora, Christensen, que es un autor muy conocido, profesor de Harvard, ya murió, hace como un año falleció, identifica básicamente 3 tipos de innovación, o 3 grandes tipos. La primera la llamó disruptiva, que es la que generalmente uno oye hablar. En este tipo de innovación se requiere una gran inversión de capital. Es cuando para, no sé, como Tesla, sacar automóviles eléctricos que tengan nueva tecnología y que sean autónomos por 500 kilómetros, con baterías innovadoras, eso requiere plantas de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares y requiere una gran cantidad de investigación y desarrollo. Pero esto genera ganancias a muy largo plazo. Es cuando una compañía se adueña del mercado, carros eléctricos, por ejemplo, y puede ser dueña de ese mercado o de una buena parte de ese mercado durante décadas. Pero necesita tener la capacidad de invertir esa gran cantidad de capital desarrollando ese producto o ese servicio. Tiende a tener una tasa interna de retorno menor. Aunque las cantidades de dinero son más grandes por la inversión, la tasa interna de retorno tiende a ser menor. Por otro lado está la innovación sostenida o incremental, que también es muy común. No solo en nuestro medio, sino a nivel internacional. Aquí es donde se evoluciona un producto ya comercializado. Aquí las grandes compañías tienen ventaja. Entonces uno ve cómo Apple y Samsung y Huawei lanzan nuevos modelos mejorados de un teléfono celular que tienen nuevas versiones de Android o iOS o nuevas aplicaciones y tienen mejores cámaras y la batería es mejor. Eso es innovación sostenida o incremental. Un producto que ya existe, que se mejora constantemente con nuevas versiones. Muy, muy común también. Y finalmente está la innovación que tiene que ver más con eficiencia.
Y esto tiene que ver con hacer más con menos. ¿Cómo me hago yo más productivo? Es decir, ¿cómo invierto menos recursos para hacer una mayor cantidad de producto, servicio, trabajo, lo que sea? Aquí es donde una startup, una compañía que está apenas creándose, puede tener una gran ventaja. Y tiene una mejor tasa interna de retorno, es decir, devuelve más dinero a más corto plazo, si la empresa es exitosa. Entonces, aquí uno oye hablar, por ejemplo, de los startups que se convirtieron en unicornios, ¿van? El más conocido es este que estamos usando, Facebook. Está Instagram, por supuesto, pero hay otros interesantes como Spotify, por ejemplo, el mismo Netflix, que lo que han hecho es digitalizar procesos. Y ahí como empresas que en algún momento comenzaron a dar ese servicio TIC, se apoderarán de una gran parte del mercado. Muchas organizaciones hacen los tres tipos de innovación de alguna manera, pero tienen que tener una muy buena capacidad de inversión de recursos o de levantar recursos económicos para poder invertirlos en innovación. Ahora, el proceso de innovación, según Rivas, tiene varias etapas. Parte de la investigación básica, en donde se generan productos o servicios, pero mediante algún uso potencial se puede pasar a la investigación aplicada, en donde ese producto o servicio empieza a aplicarse en productos reales. Por ejemplo, yo puedo desarrollar una red neuronal para identificar caras de seres humanos, o una cámara inteligente que me identifique automóviles y me los pueda contar. Entonces, ya estamos hablando de investigación básica que tiene que ver con inteligencia artificial, pero una vez que lo aplico a un dispositivo, obtengo un producto que es comercializable. A partir de ahí, yo puedo, mediante el desarrollo de productos y procesos, pasar a una etapa de desarrollo de ese producto. Entonces, pongo en el software que viene con el teléfono celular el reconocedor de, por ejemplo, facial para desbloquear el teléfono, o pongo el reconocedor de huella digital o cualquier otra innovación que tenga en ese producto o servicio. Muchas veces que eso se hace, también salen nuevas aplicaciones no previstas. Y todo eso con el objeto de comercializarlo. Y ahí es donde se produce la riqueza. Entonces, esta innovación pasa de tener un valor puramente académico en las universidades y centros, institutos de investigación, a tener un valor comercial para alguna empresa o inclusive a veces universidades que patentan también la invención. Doy el caso. Un caso muy conocido, o más bien poco conocido, es de la investigación básica que hizo en 1988. Hace exactamente 32 años, el Instituto Fraunhofer en Alemania inventó una cosa que hoy todos usamos, que se llama MP3. Ese MP3 es el que permite codificar video y compactarlo. El MP3 también después evolucionó en los años 90 al MP4, que es el video. Y ese es el que usan, por ejemplo, las iPods, y prácticamente se ha vuelto en el estándar de la industria. Y obviamente el Instituto Fraunhofer de esta investigación básica la aplicó a dispositivos. No desarrolló productos porque no es él, pero hubo otros que lo hicieron, por ejemplo, Apple con el iPod y todos los productos que surgieron, y eso obviamente se comercializó. Entonces vean cómo una invención de investigación básica llegó a ser un producto comercializable que tiene un alto valor comercial. En este paso de aquí a allá es donde las instituciones de investigación se alían con la industria o venden las patentes o las licencias de sus productos a la industria. Ese fue el caso del Instituto Fraunhofer. O muchas veces estas mismas universidades crean empresas spin-off que salen de las mismas universidades para producir. Entonces vemos cómo esa invención pasa puramente de la teoría algorítmica, de fórmulas matemáticas para comprimir sonido en un archivo que sea de tamaño manejable, a la práctica donde ya ese algoritmo está inmerso en un software que es un tocador de MP3 o de MP4, que es el que usamos nosotros hoy en nuestros teléfonos. Ese es el caso típico de un ciclo completo de innovación, ¿verdad? Y eso cambió la forma como vemos video y como vemos música ahí, gracias a estas invenciones en los años 80.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, tenemos aquí un círculo virtuoso en donde la innovación crea crecimiento económico, como ese caso que vimos del MP3 y el MP4. Entonces vimos que, ok, si invertimos en investigación y desarrollo y desarrollamos tecnologías como MP3, MP4 o cualquier otra cosa de esas, eso produce innovación. Esa innovación se convierte y adquiere un valor comercial y mejora la productividad de las personas y mejora la calidad de vida. Entonces las personas invierten dinero en ese producto. A veces también las empresas se hacen más competitivas. Ese es el caso de la industria de la música, con el MP3 y el MP4. Y eso a su vez crea prosperidad y crea riqueza. Esa misma riqueza se vuelve a invertir en investigación y desarrollo. Este círculo virtuoso, que es infinito, es el que tenemos que aprender a hacer en Costa Rica. Empresas claramente lo hacen. Si uno analiza las empresas TIC, hoy en día más grandes del mundo, tipo Amazon, Facebook, Google, Microsoft, o empresas de telecomunicaciones como Cisco, Motorola, Ericsson, Huawei, todas hacen esto e invierten gran cantidad de sus ventas, a veces de un 10 hasta un 15% de sus ventas anuales brutas, las invierten directamente en investigación y desarrollo, precisamente para volver a darle otra vuelta a este círculo virtuoso. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender como país. Ahora, ¿qué problemas tenemos en Costa Rica? Bueno, según la OECD, tenemos en Costa Rica un problema de productividad. En promedio, en Costa Rica, por cada hora que trabaja un costarricense, se produce $16 de riqueza. Es decir, eso es un promedio nacional, ¿verdad? De todas las horas. Entonces, cada hora produce $16 de riqueza, en promedio. Obviamente hay gente que produce más y menos, depende del valor agregado que uno haga en su trabajo. Pero eso vale una hora de trabajo en Costa Rica. Sin embargo, si uno toma los 28 países, ahora son 27, ya no está el Reino Unido, son 27 países. Los 27 países de la Unión Europea, ese número está en $48 por hora. Si uno topa el G7, está en 55. Si uno toma Estados Unidos, es 64. Eso quiere decir que un estadounidense produce por hora 4 veces más riqueza que un costarricense. Un europeo produce 3 veces y media. Un miembro del G7. Un europeo de la Unión Europea produce 3 veces lo que nosotros producimos. En términos de valor monetario, del valor de mercado de esa hora. Entonces, tenemos un problema de productividad y tiene que ver con el valor agregado de lo que nosotros hacemos por cada hora invertida de trabajo. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Producir, no sé, microprocesadores en la fábrica de Intel, que cuando estaba la fábrica, o desarrollar software, cuyo valor por hora puede ascender a 50, 60, $80 por hora, a, por ejemplo, tener un trabajo manual que es muy, muy, muy básico. Entonces, tenemos que incrementar nuestra productividad para lograr llegar a acercarnos a los países más ricos, porque este fenómeno, esta gran brecha que vemos aquí, que es una brecha enorme entre nosotros y los países, muchos de los cuales son ya miembros de la OECD, esta brecha es enorme. Entonces, ¿cómo hace uno para mejorar la productividad? Tiene que incrementar el valor agregado de lo que hace. No es trabajar más, no es trabajar más horas, porque trabajar más horas produce más producto, pero no produce más productividad. Sino que hay que, de alguna manera, incrementar el valor comercial del producto o servicio que uno genera con esa hora de trabajo. Y ahí es donde la inversión en investigación y desarrollo es clave. Según Rifkin, existen 3 grandes componentes en una sociedad moderna. Estamos hablando de una sociedad del siglo XXI, ¿verdad? Rifkin es un famoso sociólogo muy, muy conocido a nivel mundial. Dice que una sociedad moderna necesita básicamente 3 cosas. Uno es alguna fuente de energía. Hoy en día es electricidad y petróleo. Si ustedes notan, son todas nuestras fuentes de energía. Hoy nos estamos comunicando por este medio gracias a la electricidad
que todos tenemos, que fue generada con petróleo o con plantas hidroeléctricas o con plantas solares o de alguna manera, pero es básicamente electricidad. Si ayer fui al supermercado y me monté en mi carro, fue con petróleo. Entonces, lo que vemos es petróleo y electricidad es lo que nos permite tener energía para movernos o para comunicarnos. Lo segundo que necesitamos es un método de comunicación. Primordialmente, hoy en día son digitales. Antes eran analógicos, hoy son digitales. Pueden ser alámbricos o inalámbricos. Es una combinación de ambos, teléfonos celulares o internet alámbrico, lo como sea. Y esto obviamente incluye internet, que es el modo principal, pero obviamente hay medios de comunicación masivos tradicionales. Y el tercero es un método de transporte y logística para mover mercaderías y personas. Transporte público, por ejemplo, transporte de mercaderías, transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre de mercaderías. Por ejemplo, por mucho que uno tenga internet, los alimentos hay que transportarlos, o sea, hay que comer en algún momento, deben ser provistos de tales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos las sociedades modernas donde tenemos energía, comunicaciones y transporte. Y resulta que las TIC en particular son las tecnologías de información y comunicaciones que están logrando con estos tres componentes hacer tres cosas que son tremendamente disruptivas. Y eso hay que poder entenderlo. Una es la desintermediación. La desintermediación es, hoy en día, yo no dependo de nadie para hacer prácticamente nada si lo puedo digitalizar. Entonces yo me puedo comunicar con miles de personas vía internet. No necesito ir a una estación de radio o a una estación de televisión o yo puedo escribir un libro y publicarlo en internet, poner un PDF en cualquier página web que yo haga a un precio módico. Eso se llama desintermediación. Es cuando uno rompe al intermediario. Yo puedo en internet comprar prácticamente cualquier producto que yo quiera, desde ropa hasta lo que yo quiera, directamente al fabricante. Ya no necesito ir a una tienda para nada. Lo segundo es desagregación. Es cómo se desagregan los productos. Y eso tiene que ver también con la convergencia tecnológica. No sé cuánto, por ejemplo, el mayor ejemplo es, imagínense lo que era hacer una llamada internacional hace 20 o 30 años. Costaba más o menos $1 el minuto, dependiendo del país a donde uno llamaba. Hoy en día uno llama vía WhatsApp, escribe, chatea, con video y todo, y no le paga nada a nadie. Eso es desagregación. Y lo otro es desmaterialización. La música, por ejemplo, hoy está desmaterializada. Uno primero compraba discos de acetato, después compraba cassettes, después compró CD-ROMs, después pasaron a DVDs y hoy en día son totalmente digitales. Es puro software. Es un MP3, un MP4 que uno ni siquiera compra. Ahora uno lo alquila en Spotify. No lo compra. Y eso obviamente ha creado una gran disrupción en todas las industrias. Todas las industrias del mundo. Estas TICs disruptivas son muchas y muy variadas. Aquí señalé las que creo que son más importantes en el caso de Costa Rica y donde tenemos alguna ventaja competitiva, digamos, para poder de alguna manera invertir en investigación y desarrollo en estas tecnologías y sacarle el jugo. Esta clasificación la hizo Bosch, Juan Bosch, es un holandés. Uno está de la analítica o de grandes datos o el Big Data, ¿verdad? Que es una gran área de oportunidad para vender, por ejemplo, servicios de Big Data en Costa Rica al resto del mundo. Toda la parte de impresión 3D, donde uno puede hacer un diseño e imprimirlo. Obviamente la Internet de las cosas. Ya hay proyectos muy interesantes a nivel nacional de empresas privadas y de universidades, por ejemplo, haciendo invernaderos inteligentes o fábricas inteligentes a puro dispositivo IoT, con hardware y software diseñado en Costa Rica. Están todas las cadenas de datos, o también conocido como blockchain, que es la tecnología que está detrás, por ejemplo, de monedas virtuales como Bitcoin. Toda el área de inteligencia artificial y en particular lo que se conoce hoy como Machine Learning, que es un área de inteligencia artificial.
La parte de bioinformática, somos muy fuertes en investigación en la parte biológica a nivel nacional, entonces creo que la mezcla de informática con biotecnología es bastante prometedora. La parte de neurotecnologías, que es básicamente entender cómo funciona el cerebro a través de dispositivos. Y toda la parte de nano y microsatélites, ya se puso el primer microsatélite en órbita, costarricense, está puesto en órbita en este momento funcionando. Es un servicio también que podemos vender a otros países. Y todas esas tecnologías sirven para todas estas áreas de la industria. Por ejemplo, cosas como la educación, la salud, la economía circular, que tiene que ver con reciclaje. Por ejemplo, dinero 2.0. ¿Cómo puede uno desaparecer el dinero físico? En China prácticamente ya está desaparecido. O, por ejemplo, democracia 2.0. Participación ciudadana, elecciones. Uno puede pensar en montar también una red eléctrica inteligente o hacer agricultura inteligente. Yo lo que les decía de la aplicación de IoT y de software y de sistemas expertos a la agricultura inteligente. Obviamente la parte de ciudades inteligentes, que es un tema que nos hemos quedado un poquito atrás. Sin hablar cosas como, por ejemplo, vehículos autónomos, energía, en la parte logística, que sigue siendo importante, la parte de robots autónomos. Entonces, lo que nosotros deberíamos saber es cómo se sacamos jugo a estas tecnologías existentes para producir innovación y desarrollo, I+D, hecha en Costa Rica, orientada hacia comercializar productos en esas áreas. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Universidad de Cornell, que publican anualmente el Índice Global de Innovación, que se conoce como GGI, Costa Rica está en este momento situado a nivel mundial en el puesto número 53. Ese índice tiene varios componentes, que son los que están aquí en azul abajo. De estos componentes, donde estamos más mal, en lugar 101, es en la sofisticación del mercado. Este en sí es un gran problema para Costa Rica. Nuestro mercado es muy oligopólico, a veces monopólico, a veces duopólico. La falta de competencia, por ejemplo, lo que hace es simplemente matar la innovación. Porque si yo soy un monopolio o un duopolio, no necesito innovar para sobrevivir. ¿Dónde estamos mejor un poco? Es en la creación de valor intelectual, en la parte de conocimiento y tecnologías y en la parte de sofisticación de los negocios. Nos hace falta un poquito en infraestructura, un poquito mejor, debemos mejorar, estamos en el lugar 62 de 130 países en la parte de capital humano. Tenemos buen capital humano en la parte de investigación y desarrollo, pero es muy pequeño para el tamaño del país. Y las instituciones están relativamente bien, las instituciones que tienen que ver con innovación y desarrollo. Algunos números también de este ranking innovador. El país más innovador del mundo es Suiza. Uno dice, ¿pero qué inventaron los suizos? Bueno, inventan un montón de cosas, lo que pasa es que trabajan de a calladito. Suiza también tiene un índice, un ingreso per cápita de los más altos del mundo. Como vemos aquí, en paridad de compra, dólares convertidos al paridad de compra son casi $63,000 por año. Es uno de los países más ricos del mundo. Invierte prácticamente el 3% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Esa es una cifra de las más altas del mundo. Le siguen Suecia, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Singapur, Finlandia, Alemania e Irlanda. Todos países ricos. Ustedes ven la inversión, por ejemplo, el ingreso per cápita es altísimo. Va de los $42,000. Vean Singapur, por ejemplo. Singapur y Qatar siempre se están peleando el ingreso per cápita más alto del mundo. Este anda en $87,000. Finlandia, obviamente, está Alemania e Irlanda. Aquí quiero destacar 3 países. Uno es Corea del Sur, que está en Asia Pacífico, porque invierte en este momento Corea del Sur e Israel
se pelean el primer lugar en inversión per cápita con respecto al Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. 4.2 a 4.3 siempre se están peleando el primero y segundo lugar. Son países que invierten gran cantidad de su riqueza en investigación y desarrollo. El otro país que hay que destacar es China, que es el país que aparece en el puesto 22, que tiene un ingreso per cápita relativamente bajo con respecto a, comparado con los demás países. Es la segunda economía del mundo, pero per cápita todavía está relativamente bajo. Es un país de renta media, con un 2% en investigación y desarrollo. Y en el lugar 53 está Costa Rica, que es el primero de América Central, el segundo en Latinoamérica, después de Chile, con un ingreso per cápita de más o menos $16,000, pero una inversión en investigación y desarrollo que es 0.47 del PIB. Entonces, si uno analiza, 0.47 del PIB es más o menos la cuarta parte de lo que invierte China, más o menos la quinta parte de lo que invierte Israel o Singapur, Corea del Sur, más o menos la quinta parte de lo que invierte Estados Unidos, con respecto al Producto Interno Bruto. Y ahí el problema. Somos un país innovador con gran potencial, pero no lo estamos realmente explotando por la falta de inversión en investigación y desarrollo. Y los números lo demuestran. Ahora, en Costa Rica, bueno, somos un país de más o menos 5 millones de habitantes. Nuestro PIB ya casi llega a los 60 mil millones de dólares anuales, con un Producto Interno, con un ingreso per cápita del PIB de aproximadamente $16,000. Somos considerado un país de ingreso medio alto, dentro de la tabla media hacia arriba. Pero tenemos una inversión en investigación y desarrollo muy baja y un número de investigadores, 573 por cada millón de habitantes. Para darles una idea, por ejemplo, Corea del Sur, Singapur, Israel andan como por 3,000 o 4,000 investigadores por cada millón de habitantes. Entonces puede ser unas 6, 7 u 8 veces más alto que el nuestro con respecto al tamaño de la población. Y ahí el problema. En el caso de Costa Rica, existen 5 estudios relativamente recientes que hacen un análisis muy exhaustivo sobre la situación de innovación en el país. Voy a pasar rápidamente por ellos. El Atlas de Innovación que publicó el MISIT en el año 2008, hace exactamente 12 años, definió varias dimensiones. Dimensionó el área estratégica, donde dijo, falta una visión estratégica y sistemática de la innovación a nivel nacional. Yo evalúo el avance que se ha hecho en estos 12 años como relativamente satisfactorio, puesto que existe un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que está vigente. Por cierto, me tocó a mí elaborarlo cuando estaba en el MISIT. Nunca se creó el Instituto sobre la Innovación que se había propuesto en aquel momento, pero existe una política nacional, por ejemplo, de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, publicada en el año 2017. Existe el Consejo Presidencial de Compatibilidad y Innovación que está funcionando. Entonces, hay un cierto progreso hacia eso. El rector de la innovación a nivel nacional es el MISIT. En el área estratégica de catalización, la barrera era que faltaban vehículos especializados para el desarrollo de oportunidades para innovar. Aquí el avance ha sido parcial, nos faltan muchas cosas, nos falta gente capacitada, agencias de desarrollo y incubadoras, por ejemplo, privadas y públicas. Nos hace falta un sistema de información nacional sobre innovación, ya se está creando. Y se han hecho algunos progresos, por ejemplo, centros como el CENIBIOT o el PRIAS, ¿verdad? Cosas como la NOTEC, el INTA, el CITA, Corvana, Laica y Café, que hacen investigación principalmente en agricultura y biotecnología. El tercer área es financiamiento, y aquí es donde duele el zapato. En financiamiento, el avance ha sido totalmente insatisfactorio. Hay 4 programas públicos en este momento dispersos en diferentes ministerios, uno en el MAC, uno en el MISIT, uno en el MEC y uno en el INA. Son rígidos e insuficientes y descoordinados muchas veces. En el 2016 se propone la creación de la Agencia Costarricense de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, conocido como FONPRODUCE.
nunca llegó a buen puerto, duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa y creo que los diputados simplemente se olvidaron de la creación de la Agencia de Innovación. En la parte de articulación, el avance ha sido relativamente satisfactorio. Existen los indicadores de innovación que se publican desde el año 2008. Existe este informe de la OECD, el Consejo de Competitividad, y existe hasta una página web al respecto. Entonces, ahí se ha avanzado relativamente bien. Y en la parte de cultura también nos hace falta bastante. Aquí el avance ha sido totalmente insatisfactorio. Necesitamos, hay un proyecto de ley sobre empresarialismo e innovación. No se ha aprobado ninguno a la fecha. Se tienen cosas interesantes, por ejemplo, como el Congreso de Innovación que hace la Cámara de Industrias anualmente, que ya lo voy a mencionar, y los programas del MISID, que ahorita los voy a mencionar. El segundo informe es el de CONARE. CONARE publicó un informe que se llama El Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el 2017, y lo clasifica como área crítica dos cosas. Uno, el entorno favorable a la consolidación de emprendimientos. La parte de empresarialismo lo pone como un área crítica. Hay un entorno desfavorable para crear nuevos negocios. Ellos hicieron un estudio de 4 casos, 2 empresas biotecnológicas y 2 de energías renovables. Y se midió, por ejemplo, cosas como el financiamiento, el acceso a la academia, el apoyo al gobierno, la propiedad intelectual y el enlace al mercado. Y dijo, esto hay que mejorarlo a nivel nacional. Hay muchas barreras para crear nuevas empresas de base tecnológica, ¿verdad? Y el segundo es sobre las políticas de ciencia y tecnología e innovación. La clasificaron como un área alerta, o sea, algo que hay que mejorar, hay que ponerle atención. Y dice, bueno, el perfil de las políticas públicas no son la plataforma robusta para el avance. Critican su desempeño y critican el vínculo de las políticas con el sector productivo. Y eso es algo muy cierto. Entonces, la producción científica, por ejemplo, en Costa Rica es menor que países tales como Puerto Rico, México, Chile y Uruguay, dada la inversión que hacen. El informe del BID, publicado por Crespi en el año 2010, también identifica varias causas de un menor desempeño como país innovador y nos dice 4 cosas. Las debilidades en el capital humano. Graduamos mucha gente de las universidades, más de 100,000 personas anualmente, y más de la mitad son mujeres, pero la mayoría son en ciencias sociales, no son en ciencias básicas o ingeniería. Hay un pobre desarrollo financiero a nivel nacional. Los bancos el sector financiero es muy ineficiente. Una débil protección de la propiedad intelectual y una falta de competencia en muchas áreas de la economía. Los monopolios y los oligopolios, algunos inclusive estatales, como el monopolio, por ejemplo, del Recope. Bueno, cuando existía el monopolio de las telecomunicaciones. Entonces, recomiendan, dice, ok, invierta 0.9% del PIB en investigación y desarrollo. Ok, esto es el doble de lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a invertir el doble con un déficit fiscal que va a llegar al 10%? Mejore la protección a la propiedad intelectual, mejore el ambiente de negocios, el marco institucional de apoyo, fortalecer al CONICYT y crear la Agencia Nacional de Innovación. Nada de eso lo hemos hecho al día de hoy. Y eso nos lo dijeron hace 10 años. Hace 10 años nos dijeron eso. Y ninguna de estas se ha logrado. La OSD también nos hizo un estudio en el año 2007 como parte del proceso de accesión a la OSD. Y nos dijo, hay 4 grandes recomendaciones que les hacemos a ustedes. Y en cada una de esas definieron líneas. Digo, fomente la innovación para aumentar la productividad. Fortalezca el compromiso a largo plazo con la ciencia y la tecnología. Ok. Fortalezca la coherencia e implementación de las políticas. Y mejore la base de información para ciencia y tecnología. De estas, realmente la que se está haciendo es esta última. Las otras 3 prácticamente no se están haciendo por falta de recursos. El informe critica al país por el crecimiento bajo de nuestra productividad. Vimos que una hora de trabajo aquí vale $16, mientras que en Estados Unidos vale 64.
Y para mejorar la productividad, dice, ok, mejore sus instituciones públicas y privadas, especialmente las empresas públicas estatales, ¿verdad? Aumente la competencia en todas las áreas. Promueva la innovación mediante programas gubernamentales y ve a ver cómo arregla el problema de la infraestructura y el acceso a las finanzas. Banca para el desarrollo, por ejemplo, que fue pensada para eso. Hay otro estudio de Ricardo Monge, un economista nacional, que también dice nuestra economía tiene pocos aumentos en eficiencia y productividad porque nos estamos quedando atrás de la Unión Europea y la OECD. Y eso es algo muy cierto. Y pone una serie de desafíos. Entre los principales está la baja inversión en investigación y desarrollo, lo que yo decía, del 0.47 del PIB en el año 2016. Mientras que países como Singapur, Israel, Corea del Sur, Estados Unidos invierten 4, 5 y hasta 6 veces esa cantidad. Entonces, ahí hay un gran gap de inversión de recursos. Y lo otro que propone Ricardo Monge es mejorar el capital humano, científicos e ingenieros. Resulta que las carreras científicas en Costa Rica gradúan únicamente el 14% de todos los graduados universitarios del país, con al menos un nivel de bachillerato universitario. Mientras que el área de ciencias sociales gradúa al 28%, o sea, el doble. Ahí tenemos un problema. Tenemos aquí, hay diferentes políticas de innovación que se pueden implementar, no las voy a explicar todas, pero hay unas que se consideran horizontales, o sea, que son a todos los sectores y otras más verticales hacia un sector particular. Por ejemplo, uno puede hablar del sector de agricultura, para hacer, digamos, por ejemplo, consorcios tecnológicos. Y uno puede hacerlo mediante bien público o alguna intervención de mercado, que incluye, por ejemplo, subsidios de adopción. Garantías intangibles, por ejemplo, o créditos fiscales, alias algún tipo de exoneración de renta o ese tipo de cosas. No voy a entrar en detalle porque esto es un poco complicado, pero es básicamente definen las 4 dimensiones de la política pública que debería tener el país. Y el país debería decidir en cuál de estas direcciones quiere implementar sus políticas públicas y analizar cuáles serían los programas específicos para hacer este tipo de cosas a nivel nacional. El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2015-2021 propone algunas cosas en esta línea. Sí, claramente define una política enfocada en la innovación a nivel nacional y, digamos, lo que trata de hacer es de impulsar la implementación de nuevas ideas, es decir, que haya muchos emprendedores, que el empleo sea de calidad para los empleados, que exista un gran valor para los clientes y los ciudadanos y que tenga un valor para el medio ambiente nacional. Y con eso se diseñaron 3 programas que existen actualmente en el MICID y que se están implementando. Uno orientado hacia emprendedores, que se llama InnoLab, en donde un emprendedor que tiene una idea de algún prototipo puede entrar ahí y ser de alguna manera dirigido hacia obtener un producto más comercializable. El segundo es para pymes ya establecidas, donde una pyme que ya existe como sociedad anónima puede desarrollarse y encontrar mercados y tiene inteligencia de mercados. Esto se trabaja junto con Procomer. Y la tercera es una parte más orientada hacia la cultura, hacia jóvenes de 15 a 20 años, o sea, los últimos 2 años de colegio y los primeros 2 años de universidad, que se llama Ruta IN. Y esto trabaja con unos 60, 80 jóvenes anualmente. Se hacen inclusive campamentos de 2 semanas completos sobre conceptos de innovación, empresarialismo, negocios, ideas innovadoras, para poco crear la cultura de innovación. El problema de esto es la falta de financiamiento, ¿verdad? La inversión total en estos programas no sobrepasa los 100 millones de colones anuales, es muy poquito, son $180,000 más o menos. Esa inversión debería ser de millones de dólares. Si nos comparamos con, por ejemplo, un país como Uruguay, que tiene una renta similar a la nuestra. Uruguay tiene una agencia de innovación y ellos están invirtiendo $19 millones del presupuesto nacional en este tipo de programas, mientras que en Costa Rica estamos invirtiendo $180,000 anuales. Entonces, la diferencia con un país como Uruguay, que tiene un nivel económico similar al nuestro y un tamaño similar al nuestro, es abismal.
Parte de estos programas incluyen al Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad, conocido como PIN, que es un préstamo del BID de $35 millones que ya está llegando a su final, que tenía un componente de innovación empresarial y un componente de capital humano avanzado para la competitividad, que este es básicamente un programa de calificación profesional y un programa de becas. Ya estos $19 millones del programa de becas fueron prácticamente invertidos. Más de 250 costarricenses obtuvieron becas de maestría y doctorado en áreas STEM. Muchos de esos ya regresaron al país. Y en innovación empresarial se está trabajando en el desarrollo de capacidades y en la parte de nuevas empresas de base tecnológica. Este dinero está actualmente en ejecución con diferentes programas que está llevando a cabo el MISITO. Pero nuevamente, esto es un préstamo que dura más o menos 4 o 5 años y después desaparece el financiamiento y después nadie sabe qué va a pasar. Entonces no es algo sostenido, no es una política sostenida a través del tiempo. En Costa Rica uno oye buenas noticias, no todo es malo. Entonces uno oye, por ejemplo, la industria aeroespacial costarricense apuesta a la innovación y lanzaron el primer satélite, el microsatélite, ¿verdad? Y dicen, bueno, la industria aeroespacial tiene un gran potencial para Costa Rica. De hecho, hay una propuesta de ley de una diputada en este momento en la Asamblea Legislativa para crear la Agencia Aeroespacial Costarricense. TICO gana Premio Internacional Innovador al Tratamiento contra Cáncer. Este es Cristian Marín, que indirectamente también se ha visto de alguna manera involucrado en lo del COVID-19, pero su área de especialización es el cáncer. Cristian es este que está aquí, Y él sacó su doctorado en Estados Unidos y se vino a Costa Rica y creó su empresa que ha sido muy exitosa. GoPass, por ejemplo, arranca con cámaras 3D en buses y el cobro automático para tarifas de buses. Uno oye de empresas como Ticofruit, Quantic y Wow Motions que van a ir a una aceleradora en Texas. Curiosamente, no en Costa Rica, sino en Texas. Son empresas nacionales que tienen que irse a otro país. Slidebin, que creó software de presentaciones similar a PowerPoint. Se han hecho, obviamente, concursos a nivel nacionales, cursos de emprendedores. Y quizás el mejor ejemplo es Establishment Labs, que comenzó como una empresa familiar hace 15 años. Ellos hacen implantes mamarios y otro tipo, y ya recaudó $66 millones en la bolsa de valores de Estados Unidos. Eso es lo que uno quisiera que más empresas costarricenses terminen haciendo. Creando ese valor agregado de productos que tienen un valor comercial y puedan ir a una bolsa de valores a recaudar fondos para invertir en su propio desarrollo, crecer y crear empleos. Y estos son empleos de alto valor agregado. De hecho, ellos están en zona franca, ahí en el Coyol. Entonces, lo que necesitamos es, de alguna manera, fomentar la innovación, hacer más, por ejemplo, cumbres empresariales de competitividad e innovación, como la que hace la Cámara de Industrias una vez al año. El Congreso de Innovación Nacional, que lo hace CONARE una vez al año también, que relaciona industria con la academia. Tener más laboratorios de prototipado, como el Protolab de la Fundación UCR o el Fab Lab para prototipar diseños. Las actividades que hace el MISIT de divulgación. Por ejemplo, el Laboratorio de Innovación de Intel, que es este que estoy mostrando acá, donde están haciendo estos drones hechos en Costa Rica, fabricados completamente en Costa Rica, con el hardware y el software, drones a bajo precio para hacer todo tipo de cosas. Eso es un ejemplo de lo que se está haciendo. Hay varias empresas que se están formando dentro del Centro de Innovación de Intel. Eso está ahí en Belén. Y Intel tiene su concurso interno también, que lo llevan a cabo, sobre productos de innovación. ¿Qué nos deja todo esto? Varias lecciones. Una, las startups funcionan en los países donde hay financiamiento. Uno ve, por ejemplo, el capital de riesgo que financia empresas en Estados Unidos, $84,000 millones por año. China, $59,000 millones. Europa, $17,000 millones. Hay que encontrar la manera en Costa Rica de conseguir este tipo de financiamiento para hacer startups innovadoras. Y crear jugadores dominantes en el mercado, como los famosos unicornios, ¿verdad? Facebook, Amazon, Netflix, Google, o los equivalentes chinos, Baidu, Alibaba, Tencent.
y desarrollar una política industrial. ¿Qué es una política industrial? Por ejemplo, China colocó, y eso lo hizo recientemente, la inteligencia artificial en el 6º lugar en su agenda estratégica nacional y dijo, esto es un área y le están metiendo miles de millones de dólares en inversión en las universidades y en las industrias para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué conclusiones sale de toda esta información o esta investigación? Primero que todo, la capacidad innovadora de un país es influenciada por varias cosas. Uno es el PIB per cápita. Eso influye muchísimo, porque entonces uno puede priorizar. Lo segundo, el PIB per cápita es uno. Entonces, el número de científicos e ingenieros, sí, el número con respecto al tamaño de la población. Costa Rica debería tener, para estar comparado con la OECD, alrededor de 5 veces más científicos e ingenieros de los que tiene actualmente. Y eso es un problema del sistema educativo nacional. Y lo otro es que se invierta el dinero, ¿verdad? Hay que multiplicar al menos por 2, como mínimo, al menos por 2, la inversión en investigación y desarrollo que hacemos actualmente. El esquema de protección de la propiedad intelectual lo puse en amarillo porque con el Tratado de Libre Comercio es relativamente bueno en Costa Rica, aunque hay cosillas ahí, pero digamos que se maneja bien. Y donde estamos relativamente bien es en el porcentaje de PIB invertido en educación, que en este momento anda como por el 7%, 7.2, 7.4, depende de cómo lo mida uno. Es muy alto, es el segundo o tercero más alto del mundo y el segundo más alto de la OECD. No es muy bueno en educación pública el resultado, pero bueno, al menos el dinero está ahí. Y la otra es la apertura al comercio internacional, donde Costa Rica ha hecho un muy buen trabajo en los últimos 30 años. Entonces tenemos 3 áreas en rojo, 1 en amarillo y 2 en verde, a las que hay que ponerle atención. Ahora, no hay una receta mágica para lograr crear un Silicon Valley o esas cosas. Hay que crear algún tipo de incentivo empresarial o espacio para la innovación, eso funciona. La inversión en sí misma no garantiza la inversión en plata, tal y como hacemos inversión en educación y no ha mejorado, la inversión en investigación y desarrollo, si no está bien guiada y bien pensada, tampoco va a mejorar. Necesitamos un sistema de innovación exitoso, que tenga insumos de innovación, por ejemplo, recurso humano, que tenga mercado sofisticado, que pague la innovación. Un sector de negocios próspero y fuertes vínculos con la academia. El tamaño del mercado interno es importante, pero no es esencial. Entonces uno ve países muy innovadores, enormes, Estados Unidos, China, Corea del Sur, y por otro lado ve países pequeños, Israel, Singapur, Irlanda, que tienen entre 5 a 8 millones de habitantes, un tamaño similar al de Costa Rica, que igual son en el top 10 de los países innovadores a nivel mundial. Entonces, no hay que ser un país gigantesco para ser realmente innovador. Costa Rica puede serlo. Con eso quisiera terminar y más bien dejar unos 15 minutos, Diego, para hacer cualquier pregunta que el público tenga. Bueno, de verdad, doctor Jenkins, muchísimas gracias por esta presentación. Ha sido de verdad, primero me ha aclarado muchísimas cosas, me ha enseñado muchísimas cosas que quisiera resaltar. Anoté algunas cosas mientras usted hablaba para que me quedaran a mí también dentro de mi aprendizaje y en toda mi labor, pero quisiera compartirlas ahora porque muchas de esas que voy a resaltar responderían algunas de las preguntas. Entonces, lo primero, obviamente hay que decir, es que hay una relación directa entre la prosperidad de los países y el nivel de innovación que tienen. O sea, cuán innovadores son los países define su nivel de prosperidad. Y el segundo punto es que sin investigación y desarrollo no podemos innovar. Y eso que hay 3 tipos de innovación diferentes. Usted mencionaba la innovación disruptiva, la innovación sostenida y la innovación en eficiencia, que cada una tiene diferentes ganancias en diferentes plazos, tienen enfoques diferentes, retornos diferentes, pero claramente sin procesos de innovación como esos no podríamos como país y como empresas dentro y organizaciones e instituciones dentro de los países
procesar. Usted menciona, perdón, progresar. Usted menciona también un proceso, que eso me pareció interesantísimo, que ese proceso se puede separar en lo que teóricamente hacemos las instituciones y luego lo que prácticamente hace la industria, aunque usted habló de casos en donde una institución académica termina desarrollando algo que puede patentar después, como el MP3, que empieza con una investigación baja y luego una investigación aplicada y que eso nos lleva después al desarrollo de ideas, que ese desarrollo de ideas son las que se pueden comercializar después. Y luego usted menciona algo muy relacionado con el proceso, que es el círculo virtuoso, ese círculo virtuoso que empieza con la investigación y desarrollo y que luego sigue con la innovación y que luego lleva a la productividad de las empresas y los países y a la competitividad de los mismos. Esa competitividad es la que va a dar prosperidad y esa prosperidad es la que después puede darnos los insumos suficientes para poder volver a invertir en investigación y desarrollo. Pero claramente, sin investigación y desarrollo no podemos prosperar y la brecha en Costa Rica va a crecer porque al final de cuentas lo que nosotros de valor agregamos por hora es tan pequeño comparado con otros países más desarrollados, entonces necesitamos cerrar esa brecha. Y ya que existen conceptos clarísimos en los que podemos aportar nosotros, como el hecho de que los negocios y las industrias ahora trabajan en la desintermediación, la desagregación y la desmaterialización, en donde una es que yo tengo acceso directo a todo, en otra no tengo que pagarle a nadie por hacerlo, y luego que todo es virtual y todo está en las nubes, ya no es algo físico y ya no lo tengo que comprar, sino que lo tengo que alquilar. Eso más la capacidad que tenemos los costarricenses de aprovechar el conocimiento y optimizar en cosas como el Internet de las Cosas, el Big Data, el blockchain, el imprimir en 3D, la inteligencia artificial, en donde realmente nosotros como costarricenses y las personas que han salido de las universidades pueden realmente ayudarnos a cerrar mucho más rápido esa brecha. Entonces tenemos que aprovechar la capacidad de creación que tenemos los costarricenses, pero aquí faltan dos cosas. Primero, el país tiene que invertir más para poder realmente invirtiendo en investigación y desarrollo, poder ser más innovadores. Vemos el caso de Suiza, que tiene 3.000 investigadores por millón de habitantes, en donde los convierte en el país más innovador, en donde desarrollan investigan y desarrollan constantemente cosas innovadoras, pero de nuevo nosotros podemos llegar a cerrar esa brecha. Que fue uno de los mensajes más importantes que usted mencionó. Tenemos que graduar más científicos, tenemos que graduar más ingenieros, desarrollar más emprendedores. Esa perfecta proporción que es muy buena entre hombres y mujeres, 50-50, pero que está desbalanceado hacia las ingenierías y hacia las ciencias básicas. Tenemos que hacer que más mujeres estudien carreras STEM, que estudien más carreras de ciencias básicas, sin dejar de seguir formándolas en ciencias económicas y en ciencias sociales. Pero el hecho que nosotros desarrollemos más científicos y más ingenieros nos va de verdad ayudar a más la inversión del Estado a cerrar esas brechas. Entonces esos 10 puntos que yo acabo de mencionar me parecen cosas muy importantes de lo que usted mencionó y si usted está de acuerdo como aportando a sus conclusiones, entonces me encanta haberlas podido mencionar como de verdad aprendizajes que me quedan a mí. Tengo un par de preguntas que sí quisiera hacerle, doctor Jenkins. Claro. Una pregunta que dice, ¿cree usted que la educación en la escuela y el colegio debería cambiar en primaria y secundaria? ¿Y cómo hacer para romper la castración, verá la palabra que pone la persona que hace la pregunta, que se ejerce en esas etapas, primaria y secundaria, etapas en las cuales se quedan congeladas en lo mismo y no avanzan de acuerdo con las necesidades del tiempo actual? Esa es una pregunta importante que tengo y quisiéramos
escuchar qué piensa usted. Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos que tener una educación orientada hacia el siglo XXI. Está claro que es lo que este país necesita para desarrollarse, incrementar su prosperidad. Tenemos la inversión del 7.4% del PIB en educación, pero no ha habido absolutamente ninguna mejora desde que eso se aprobó hace 10 años. Y hoy con el déficit fiscal y todo, es más importante aún que nuestros chicos salgan educados. Tenemos de los problemas más serios con esta cuestión de la pandemia, por ejemplo, que 400,000 estudiantes de primaria y secundaria se quedaron desconectados de la educación totalmente desde marzo por falta de internet en sus hogares. Eso es algo imperdonable en un país que invierte el 7,5% de su Producto Interno Bruto en educación. Imagínense cómo van a salir esos muchachos a la calle. Y el abandono escolar va a incrementarse. El sistema educativo nacional público tiene un severo problema de fugas. Por cada 100 alumnos que entran a primer grado, 50 nunca se gradúan de secundaria. Yes. Y eso ha causado que la mitad de la población económicamente activa de este país, la gente que trabaja, los 2.4 millones de personas que trabajan en este país, incluyendo la gente que ahora está desempleada, que es parte de la fuerza laboral, de esos 2.4 millones, la mitad no tiene la secundaria terminada. En países como Finlandia, Suecia, Noruega, que están entre los países más innovadores, el 90% de las personas terminan la secundaria. Y si no van a la universidad, van a una carrera vocacional, o salieron de un colegio técnico, o se meten a institutos de vocación, por ejemplo, técnico, como sería el INA acá. Eso es algo que no está funcionando en Costa Rica. Entonces, claramente necesitamos una reforma educativa y mejorar los índices actuales, porque no estamos sacándole el jugo o el retorno a la gran inversión de dinero que hacemos en educación pública. De acuerdo, genial. Gracias, don Marcelo. Aquí también me hablan un poco de esto mismo, de la primaria y secundaria, pero enfocándose un poco más a la estimulación de habilidades blandas, porque esas habilidades blandas relacionadas, llamémoslo así, con habilidades duras, más científicas, ingenieriles y tecnológicas, ¿en qué nos podrían ayudar a la hora de que los jóvenes salen de secundaria también con habilidades blandas desarrolladas? Eso sería magnífico. Lo estamos haciendo a nivel universitario. Por ejemplo, en la reforma de currículum que hicimos en la carrera de computación en los últimos 4 años, en la Universidad de Costa Rica, incluimos todo el tema de habilidades blandas como un eje transversal a través de toda la carrera. O sea, es un eje transversal que se ve en todos los cursos y se enfatiza. Creo que es una cosa que también podría empezar a enfatizarse a nivel de primaria y secundaria. El poder comunicarse, el saber escribir, saber, por ejemplo, trabajar en equipo, saber negociar, saber resolver problemas, tener algún tipo de pensamiento crítico. Ese tipo de habilidades se aprenden. Y se aprenden, mientras más joven las aprenda uno, mejor. Entonces, es un tema, yo creo que esencial, sobre todo si uno lo que estás preparando son científicos e ingenieros. De acuerdo. Ok, entonces genial que sea un eje transversal en todas nuestras carreras. Eso es algo que de verdad tenemos que imitar de todas las universidades del país como algo fundamental, pero lo ideal sería que desde el colegio ya vengan los chicos formados en estos conceptos de liderazgo, equipo, claro, y claro. todos estos conceptos. Hay un joven aquí que me pregunta algo bien interesante, que dice que si puede realmente contribuir la OCDE al desarrollo del país y qué buenas prácticas puede brindarnos la OCDE. Yo creo que sí. A mí me tocó en el MISID pues hacer un trabajo de 2 años en 2 de los 22 comités. Uno es el de ciencia y tecnología, políticas de ciencia y tecnología se llama. Inclusive me tocó ir a la sede de la OSD en Francia a defender lo que había sido el informe. Por dicha nos aceptaron. Y la otra es la de economía digital. La OSD como países, como organización tal, digamos que no fuerza a hacer nada particular, sino que lo que hace es promover estudios, promueve buenas prácticas, recomienda cosas,
Las cosas que yo he visto que nos han recomendado en esas dos áreas, lo que es política de ciencia y tecnología, que la vi en la presentación, y la política de economía digital, que son dos de los comités, creo que son cosas que tienen mucho sentido. Y en ese sentido la OECD creo que contribuye con ideas, con estudios, con números, y nos produce además una gran eh, mesa para producir comparación. Ujú, Doy un ejemplo, en educación los exámenes PISA. Los ujú, exámenes PISA que se hacen en matemáticas, ciencia y la parte verbal son invención de la OECD y nosotros lo hicimos por primera vez en el 2013 gracias a que estábamos en el proceso de accesión a la OECD. Y ujú, eso nos permite a nosotros compararnos con otros países de cómo estamos. Y, por cierto, no estamos bien, ujú, estamos bastante, bastante mal. ujú. Eh, pero sí, claro, creo que el aporte técnico que dan ese tipo de organizaciones es muy valioso para un país como Costa Rica. Perfecto, maravilloso, don Marcelo. Y bueno, la última pregunta que tenemos, que es lo que piensa esta persona, que indica que hay una brecha entre la universidad pública y la universidad privada en investigación y desarrollo, y le pregunta cómo podríamos cerrar esa brecha. Yo creo que habría que seguir dos líneas claras. Una es, tres, digamos, definir una política de priorización de la investigación por parte de las universidades privadas. Ujú, La Universidad de Costa Rica, por ejemplo, donde yo trabajo, y es un caso particular, porque es una universidad muy grande y muy diversa. ujú, Estamos hablando de 13 facultades, 47 escuelas, ujú, 29 institutos y centros de investigación, 5 sedes regionales, 42.000 estudiantes, 5.000 profesores. O sea, para el tamaño del país, inclusive es una universidad muy grande. ujú, Pero la Universidad de Costa Rica actualmente invierte aproximadamente el 20% de su presupuesto total en investigación. ujú, 20%. Estás, habla, estás hablando de unos 60, 80 millones de dólares anuales de Ujú, su presupuesto, la mayoría del cual viene del FES, ¿verdad? Viene del Estado. claro. Entonces, uno es definir eso como una prioridad y la universidad dijo, ok, voy a dedicar el 20% de mi presupuesto a investigación y por eso es que la UCR produce el 60% de toda la investigación que se hace en Centroamérica y el Caribe y el Ujú, 78% de la que se hace en Costa Rica, ujú, precisamente por esa inversión. ujú, Lo segundo que ocuparían las universidades privadas es acceso a financiamiento ujú, y ese tiene que venir fuera de la universidad. ujú, En otros países ese financiamiento viene mucho del sector privado, mucho ujú, de agencias gubernamentales. ujú, Entonces en Europa uno ve, por ejemplo, el programa Horizonte 2020, que es una inversión durante 7 años de 80.000 millones de euros. ujú. Ven la dimensión, 80.000 millones de euros. Wow. Estamos hablando de unos 90.000 millones de dólares. En Ujú. 7 años, más o menos unos 12.000 millones de dólares anuales Dios en mío. investigación, y eso solo para Estados Unidos perdón, para Europa y Latinoamérica. Ujú, Entonces, esos tipos de recursos vienen del gobierno o de organismos internacionales o del sector privado. ujú, ujú. Y lo tercero es la formación del recurso humano. Claro. Eso mi universidad y otras universidades públicas tienen una clara política de que ahí se ocupa gente, profesores que tengan doctorado, Ujú, que hagan investigación, que hagan publicaciones, y el ujú. sistema de méritos de las universidades premia ese tipo de cosas. O sea, hay un régimen de incentivos De que acuerdo. incentiva a hacer ese tipo de cosas precisamente para producir eso. Ujú, Entonces, de hecho, esta investigación que hice, que es una exposición que resumía muy en esta exposición, fue publicado en el informe de PROSIC hace 2 años, ujú, fue financiado por la Universidad de Costa Rica. Entonces, ujú, este tipo de, digamos, de conocimiento se genera a través de ese financiamiento. ujú. De acuerdo. Bueno, que me gusta mucho su respuesta, doctor Jenkins, porque quisiera contestar, a ampliar su respuesta basada en nuestra universidad, en la Universidad Fidelitas. Hemos creado una dirección dedicada totalmente a la investigación. Tenemos bastantes docentes en varias de las escuelas dedicados solo a la investigación. Hemos modificado el escalafón docente, premiando la investigación, la publicación de investigaciones para los docentes que lo hagan, van a ir creciendo en el escalafón docente, y la junta directiva y la presidencia de la universidad ha dispuesto de un presupuesto únicamente para investigación, y estamos
motivando a nuestros estudiantes a que sus trabajos finales de graduación sean de tal calidad que con un poco más de trabajo puedan, o ya así como terminaron, puedan ser investigaciones dignas de ser publicadas. Lo estamos haciendo en varias de las carreras de esa forma. Tenemos un doctorado en ciencias empresariales que es 100% dedicado a la investigación y a generar doctores que muchos de ellos son profesores nuestros también, que entonces al crecer de esa forma hacen que de verdad la universidad como un todo crezca, se posicione mejor y realmente apoye lo que usted decía y como cerró su tema, generar más científicos, más ingenieras, más investigadores, en todas las áreas, en todas nuestras carreras, pero personas que pensemos así, en que de verdad podemos ser innovadores en la medida en que seamos investigadores y que nuestro deber como universidad es la academia, es la investigación, es la extensión también. Y entonces creo que estamos bien enfocados y esto que usted nos ha mostrado hoy nos va a ayudar por supuesto, no hemos llegado al nivel al que queremos llegar, pero esta guía que usted nos ha dado a nosotros como miembros de la institución, a los docentes, a los estudiantes que están escuchando, va a ser clave de verdad para saber que vamos bien y que tenemos que seguir mejorando y que realmente vamos a poder ayudarle a nuestro país, así como lo están haciendo otras instituciones como la Universidad de Costa Rica, donde usted trabaja, y especialmente usted también, doctor Jenkins, que le ha aportado tanto a nuestro país y de verdad le agradezco por este espacio que hemos estado acá. Nos hemos pasado un poquito, pero la verdad es que ni nos dimos cuenta de lo que, por la forma en que hemos interactuado y entonces de verdad le doy muchísimas gracias. Le doy gracias también a la vida por haberlo conocido en el año 92 y haber seguido conectado con usted y poder compartir hoy otra vez, de verdad. Muchas gracias y lo mejor de todo es que esta nada más fue la primera vez, pero van a haber muchísimas más después en que queremos compartir con usted y compartir conocimiento, de verdad. No, yo encantado, muchísimas gracias por la invitación, un placer compartir con esto y estamos a la orden, ¿verdad? Todo lo que ustedes quieran y respecto a este tipo de cosas, en cualquier momento me contactas. Muchísimas gracias, doctor Jenkins. Y de mi parte, gracias a ustedes, oyentes en vivo y los que nos van a oír después en la grabación que va a quedar en nuestro Facebook. De verdad, gracias. Y recuerden que mañana tenemos otra charla. La de mañana va a ser a las 10 de la mañana con el máster Sergio Bravo, que nos va a hablar de neurociencia aplicada a la innovación y aplicada a la educación. Entonces, no se lo pierdan. Muchísimas gracias y nos despedimos. Gracias, doctor Jenkins. Buenas tardes. Buenas tardes.